El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La OCDE, también conocida como el Club de los Países Ricos, ha elevado esta semana su previsión de crecimiento de la economía española hasta el 3%, por encima incluso de lo que calcula el gobierno. Con ello seríamos los segundos que más crecemos dentro de este club selecto, y lo haríamos muy por encima de la media en la eurozona, que se queda en el 0,8% de incremento. No es la única organización que resalta el crecimiento de nuestra economía. También lo ha hecho Deutsche Bank, que habla de un crecimiento más sólido que el del año pasado y lo contrasta con el mal momento por el que pasan Alemania y Francia. ¿Estamos mejor de lo que pensamos? Lo hablaremos ahora con nuestros contertulios. La semana ha dejado otras noticias económicas importantes, como la caída del paro en noviembre en un exiguo 0,62%. Tenemos 3,1 millones de personas no ocupadas en España. Por otra parte, hemos sabido que Escribano se consolida como segundo principal accionista de Indra al subir su participación del 8% al 14,3%. En medio de todo ello, el IBEX 35 supera los 12.000 puntos y toca máximos de hace 14 años, y el Bitcoin supera los $100.000 de valoración por primera vez en la historia. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues yo también. Hola, ¿qué tal? Bueno, oye, pues hay aquí distintos organismos que suben su previsión de crecimiento de la economía, luego la bolsa se dispara. No sé si es verdad que vamos como un cohete. ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver. Yo soy muy escéptico con respecto a estas previsiones de crecimiento. En primer lugar, porque los fundamentos del crecimiento de la economía española son endebles, y tienen mucho que ver con el gasto público de consumo, no de inversión, y con el buen momento que pasa el sector exterior, especialmente en los servicios turísticos y no turísticos. Sí, turísticos y no turísticos. Pero lo endeble es el segmento turístico. Pero claro, en estas previsiones tan recientes no se ha tenido en cuenta cuál puede ser el efecto negativo que ha tenido la Dana en Valencia. Las cifras que se han publicado, si uno las suma, señalan que las pérdidas de capital físico, son equivalentes a más del 40% del PIB de Valencia. Y en términos de la inversión en activos reales, no en activos financieros, de la inversión en activos reales, del conjunto de España supone el 16%. Esas pérdidas suponen el 16%. El Banco de España estimó de una manera chapucera que todo esto implicaría una reducción de entre 0,2 y 0,3 puntos menos en el PIB, con una referencia a un acontecimiento promedio que, medido en términos de muertes, era 7 veces inferior al que ha tenido lugar en Valencia. Si corregimos ese 0,2 o ese 0,3, nos colocamos en el 1,4, entre el 1,4 y 2,1% del PIB. Y por tanto, que naturalmente no va a ser inmediato, pero va a tener lugar, cuidado, va a tener lugar a lo largo del año próximo y seguramente del siguiente. Y en consecuencia, este optimismo tan desbordante de la OCDE diciendo que aquí vamos a crecer al 3% y tal, me parece excesivo. En mi opinión, excesivo. José Ramón. Bueno, vamos a ver. Yo coincido con Miquel en muchas cosas de las que él ha dicho, por supuesto. Y también creo que el efecto de la Dana no se va a contabilizar este año. No, este año no, pero el año que viene... Y puede que se contabilice el año que viene. Y hay una previsión para el año que viene mucho menor del 3%. Las cifras son el 2,2, el 2,3,
que también estarán equivocadas. En mi opinión, son demasiado bajas. Ya sabes, Jordi y Miquel, que yo llevo diciendo que íbamos a crecer por encima del 3 este año casi desde el principio. Entonces, ¿por qué lo digo? Por dos razones. Una, porque efectivamente el turismo es un crecimiento, digamos, lábil, pero es un crecimiento. 100 millones de personas visitando nuestro país, gastando a los niveles de aumento de precio que ha habido, eso es mucho dinero que es consumo y que produce PIB. De acuerdo que el sector público está también empujando, pero es que también hay que reconocerle al señor Sánchez, con perdón, que gracias a sus habilidades de principio de legislatura consiguió que Europa se comprometiese a darnos 140.000 millones en unos años. Y eso también se tiene que notar. La mitad en crédito. Ese es el problema. Esa mitad en crédito sí que nos va a influir en la deuda. Y la deuda alguna vez hay que pagarla. Ya, sí, pero vamos a ver. Pero no me dejas acabar. Sí, no, ahora te dejo acabar, pero hay que puntualizar. Si tú financias el consumo público en una parte relevante con emisión de deuda, sí, estás transfiriendo renta del futuro al momento actual. Por supuesto. Y esto hay que darse cuenta de ello. Y esto no... Fíjate en el caso de Francia, que uno de las patas fundamentales de la crisis de la economía francesa tiene que ver precisamente con un nivel de endeudamiento público que es más o menos como el español. De hecho, lo que dicen los expertos es que este año le va a costar a Francia más de 45.000 millones los intereses de su deuda. Pues y eso, que en unos años puede pasar a 75.000 millones. Claro. Con lo cual la economía francesa teóricamente está la española en quiebra. Igual. De acuerdo, pero hay dos cosas que ha dicho Jordi y que a mí me parecen interesantes, y es que mientras España crece al 3%, Portugal por encima del 2%, y Grecia por encima del 2,5%, Italia por encima del 1%, Alemania va a tener un decrecimiento del 0,2%, Austria va a tener un decrecimiento también del 0,2%, los Países Bajos no van a llegar al 0,6%, y Francia no va a llegar al 0,6 o 0,1. Francia no va a llegar a ninguna parte. Bueno, pero quiere decirse que lo que está pasando, que eso sí que es interesante, es no solamente que vamos a crecer una media del 0,8, sino que ese 0,8 está creciendo de forma distinta, al revés de lo que siempre pasaba. Los países que están creciendo son los de la Europa mediterránea. La de la baja productividad. De acuerdo. La de la baja productividad. Y los que no están creciendo. ¿Y por qué es eso? Y yo tengo una explicación que puede ser verdad o puede ser mentira. La primera es que el sector turístico efectivamente es un motor de la economía y los países mediterráneos tienen ese sector turístico, que puede ser lábil, que puede depender de circunstancias, que si hay una pandemia que si tal, no habrá, pero de momento está funcionando. Y eso da mucho dinero, porque además el sector turístico está defendiendo a los países que lo tienen de la lucha de los aranceles. ¿Por qué? Porque tú al turista le vendes el producto en el mismo país en que se produce, con lo cual no hay aranceles. Eso es una cosa. Y segunda cosa, ¿qué está pasando con la industria tradicional centroeuropea? Pues que no está a la altura de las circunstancias. Primero, la tecnología es totalmente imitable, y lo han demostrado los chinos, que en unos años han copiado toda la tecnología. Segundo, las materias primas, cuando se regulariza el transporte, como está ahora más o menos internacional, no son diferenciales. La influencia del transporte es muy pequeña. Por tanto, las materias primas son iguales en todos los sitios. Y, por supuesto, el tema de los salarios, ¿qué ocurre? Pues que nosotros tenemos unos salarios y unas cargas sociales en Europa enormes, en comparación, por ejemplo, con China, que los tiene muy bajo, o la India, o con Estados Unidos, que no tiene los salarios tan bajos, pero tiene una legislación liberal que hace que las compañías se puedan, digamos, adaptar a las circunstancias del mercado mucho. Con lo cual, ¿qué ocurre? Centro Europa tiene un problema.
Y eso a nosotros también nos preocupa. ¿Por qué? Porque son nuestros clientes. Y nosotros también tenemos ese problema. Ya, pero porque hay una cosa que es, mira, Miquel, esto que has dicho tú es muy importante, que has dicho que los servicios no turísticos, que suponen ya el 7,5% del PIB, es decir, más que la construcción, suponen el 16% de nuestra exportación. ¿Qué son servicios no turísticos? Ingeniería, consultoría, tecnología, sanidad, abogacía. Eso quiere decir que estamos en una economía, digamos, de servicios, pero de unos servicios de talento también. Y eso no es tan sencillo como el turismo. Y esa economía está creciendo en España. A Málaga y el noreste de Madrid, por ejemplo, en 20 años se han convertido en centros tecnológicos. Vale. De nueva calidad. Y eso también hay que reconocerlo. Eso no tiene que ver nada con lo que haga el gobierno. Yo eso no te lo voy a negar. Pero, menos mal. Pero la crisis alemana, la crisis francesa, la británica, que no olvidemos que también están... pero como no están en la Unión Europea, yo no cuento. Pero resulta que los ingleses van a Mallorca. Sí. Todos esos elementos van a influir muy negativamente sobre los flujos turísticos, porque no olvidemos que, en fin, los turistas que vienen a España no vienen de Sudáfrica, vienen de Francia, vienen de Alemania, vienen de Inglaterra y luego de otros países menores, de Estados Unidos también, etcétera. Y por tanto, digamos, ser optimistas con respecto al futuro cuando estamos envueltos en una economía centroeuropea que está en una crisis brutal, me parece excesivo. Además, influirá negativamente sobre las exportaciones industriales españolas, que también tienen en esos países clientes fundamentales. Uh-huh. Por tanto, yo sería más moderado. Y sumando la Dana, sería más bien escéptico con respecto a esas tasas de crecimiento que se inventan, porque todo esto son inventos. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Igual que cuando me dicen, es que vamos a crecer al 3,1 o al 2,9. Oiga, pero vamos a ver. Esas 2 décimas, ¿cómo se calculan? No, sí, esas 2 décimas y las 3. O sea, es que, eso es verdad. Si es que los modelos que se utilizan para esto siguen el principio, lo he dicho aquí muchas veces, el principio que formuló el Eclesiastés, que tú como persona religiosa deberías conocer, que es: lo que ha sido, será, dice el Eclesiastés. O sea, si la economía iba subiendo un poquito, pues esperamos que suba más y luego que ya bajará. Y eso es lo que nos dicen los modelos, que en fin, que en mi opinión no sirven para nada. Bueno, pero de todas formas, mi conclusión es, digamos, técnicamente y estadísticamente vamos a tener el 3 o más % de crecimiento en España en los números que nos van a dar tanto el Banco de España como el Servicio Nacional de Estadística, como todos estos. El año que viene, es que hay 2 cosas, no es verdad que los alemanes efectivamente están en crisis, o los franceses, pero como decían unos bárbaros cuando miraban a Roma, que estaba en una bacanal, decían: hay que ver qué crisis, ¿quién estaría en ella? Pues, o sea, están en crisis, pero su nivel de renta per cápita es muy alto. Aún van a viajar. Y sobre todo el año que viene van a viajar, ¿por qué? Porque cuando tienes miedo, gastas más y te viajas. Bueno, eso el año que viene va a haber otros 100 millones eso de yo turistas. No lo creo, pero bueno. Pero en fin, si esto es cuestión de fe. A mí lo que más me sorprende es el presidente del gobierno diciendo: uy, como crecemos mucho, yo soy muy bueno. Sí. No, eso no tiene nada que ver. Dices, bueno, pues sí, tú creces mucho, pero hay mucha gente que lo está pasando fatal. Sí. Los niveles de pobreza han crecido, etcétera. Los jóvenes pues no pueden hacer una vida independiente porque no hay viviendas. Claro. Pero yo voy a crear una empresa estatal de vivienda. Claro, puedo crear una empresa estatal de vivienda, colocar por lo menos a 100 o 200 personas
Pero es que hay que hacer inversiones, que lo importante no es que haya una empresa estatal, lo importante es que haya inversión, y la inversión pública es algo que ni se espera. De todos modos, claro, comentabas antes que esto se puede derrumbar en el momento más inesperado, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que, claro, van saliendo las cifras de crecimiento económico y van siendo buenas, por lo menos las que nos dan, y parece que la gente está empezando a creerse, salvo los que sufren, por ejemplo, la cuestión de la vivienda, ¿no? Que quizás, digo, entre las bombas de relojería que tenemos, ¿no? Pues digo, el principal problema puede ser la vivienda. La vivienda. Pero la vivienda, yo el otro día escribía en un medio un artículo que se llamaba Vivienda : nostalgia por las cajas de ahorro. Porque no nos olvidemos que la vivienda en España se ha construido mucho y ha habido generaciones que han accedido a la vivienda en propiedad, no solamente en alquiler, sí. Muchas generaciones. Y eso se debía a que, primero, a que había suelo que construían los ayuntamientos porque transformaban zona rural en urbana, sin las limitaciones ecológicas, administrativas, económicas, bueno, y tal. No, y ahora económicas sí, porque racionaban el suelo urbano para cobrar más impuestos. Para cobrar más impuestos. Claro. O sea, eso, pero luego que había que la caja de ahorros, que eran unos señores que estaban instalados en una zona que se conocía muy bien a la gente, financiaba al comprador de ese suelo, que era el inmobiliario que transformaba ese suelo mediante una licencia en suelo, no solo urbano, sino construible. Y de ahí la caja de ahorros le decía, bueno, y cuando vaya usted a empezar a vender, usted, por supuesto, vende dentro de mis oficinas. Con mis hipotecas. Con mis hipotecas y tal y cual. Y al final... Sí, aquello funcionó. Claro, y dejó de funcionar el día en el que ese directivo de la caja dijo, joder, es que en la costa, uno, imagínate del interior, más interior de la península, en la costa se construyen muchos apartamentos. Pues yo también voy a dar créditos ahí, y acabaron hundiendo la economía. No, pero hay una cosa que no has dicho, Miquel, que eso lo hizo el directivo de la Caja de Ahorros después de haber sido democratizada. Y que en el Consejo de Administración entraron los políticos. Estaban los políticos. Claro, y entonces eso es lo que acabó con la Caja de Ahorros. Pero ahora... No, pero hay unas cajas. Pero ahora no va a ocurrir eso. No. Fíjate en la publicidad de ese banco que quiere absorber a otro banco. No voy a decir los nombres, no vaya a ser que desaparezca la publicidad del debate. ¿Y qué argumentos dan en la radio, no? Vamos a competir más en Europa. Pero yo, ¿para qué quiero que un banco español compita en Europa? Que compita en el mercado interior. Y si meto dos bancos en uno, joder, es que la competencia va desapareciendo. Entonces, claro, esto es fatal. Es que yo, que soy europeísta, si quiero que un banco español pueda competir, y no solo competir, sino comprar un banco europeo y que tenga una dimensión. Pues porque si en la banca no hay economías de escala, esto está demostrado en estudios desde hace décadas. No hay economías de escala. Sí, pero hay economías de poder, que es otra cosa. Poder, claro. Bueno, es que yo no quiero bancos con poder. Lo que quiero son bancos que dependan de mí como depositante y no que me digan, vaya usted al cajero, al cajero automático, que además funciona fatal, etcétera, en fin. Bueno, yo de todas formas creo que esa operación de la que no vamos a hablar está hecha... Esa operación que usted me... Sí, no, pero decirlo con tranquilidad. De la que no vamos a hablar está, entre otras cosas, impulsada por los organismos europeos de la banca, porque sí quieren bancos digamos, fronterizos. Claro, sí, claro, pero todo eso funciona hasta que los bancos transfronterizos dejan de funcionar. Y entonces, ¿qué hará la Autoridad Monetaria Europea? ¿Qué dirá? Pues salvarla, salvarla a costa de ¿qué? De mi bolsillo, naturalmente. Entonces, pues no, hay que ser mucho más modestos. Bueno, somos un país
aspiraciones grandes. Eso es. Sí, claro. Sí, no me extraña que tengamos el gobierno que tenemos con esas ínfulas grandiosas que tiene y tal. Pero bueno, y tú estás sirviendo de agente publicitario de ese gobierno. Yo simplemente estoy diciendo cifras. Yo digo, la otra cosa es lo que hay detrás, que como bien has dicho, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo el tema de que estamos creciendo por gran parte de consumo público, consumo no de inversión, y que eso lo estamos financiando con deuda, y que tarde o temprano hay que pagarla. Pero también mi experiencia es que ese tarde o temprano llega muy tarde, normalmente. Bueno, ya, sí, pero... Y la tuya también, ¿eh? Pero a algunos les llega, ¿eh? O sea que... Muy bien, bueno, pues podríamos estar varias horas hablando sobre estos temas, ¿no? Pero se nos ha ido el tiempo, así que muchas gracias a Miquel Buesa, José Ramón Pin Arboledas y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.